Bien, muchachos, con respecto a la división, que es otra de las operaciones que se dan en los números naturales, pues sí no tiene ningún tipo de diferencia con la que ustedes ya practicaron en sexto grado. Simplemente se lleva a cabo con los mismos procedimientos. Hasta donde sé, a ustedes le enseñaron la división de esta siguiente manera. Entonces, vamos a colocar el primer ejemplo. Suponiendo que yo doy el monto de 17.312 y lo quiero que se divida entre 541. Como pueden ver, evaluamos si de verdad estamos trabajando con los números naturales cuando nos damos cuenta si cumplen con la condición de los números naturales. En la división, si son en números naturales, este número debe ser natural y este también. ¿Cómo lo sabemos? Pues simplemente viendo si tienen signo positivo, es decir, que si lo tienen. Cuando no le vemos nada, se sobreentiende que tienen el signo positivo. Y entonces aquí no le vemos nada, se sobreentiende que hay un más invisible. Y lo mismo acá, hay un más invisible. Entonces los dos son positivos. Lo que falta es saber si no tienen decimales, y claramente no tienen parte decimales porque no tienen ni la coma ni los números decimales. Entonces ambos son números naturales. Ya sabiendo eso, pues simplemente efectuamos lo que es la división del modo en que lo sabemos hacer o que nos los enseñaron en los años anteriores. Vemos que aquí en el divisor, recuerden que esto tiene dos partes, este es el dividendo y este es el divisor. Recordemos que acá en el divisor tenemos tres cifras. Si tenemos tres cifras, entonces se supone que acá en el dividendo nosotros debemos bajar tres cifras también. Pero si yo bajo tres cifras, sería 173 entre 541, si yo bajo las primeras tres cifras. Y 173 es menor que 541, por lo cual no cabe, como lo decían en sexto grado. No cabe, entonces no podría yo bajar tres cifras nada más, puesto que el número que yo vaya a bajar tiene que ser mayor que el que yo tengo aquí. Si yo bajo nada más las tres cifras, el número es menor, entonces voy a bajar cuatro cifras preferiblemente. Voy a bajar entonces las primeras cuatro cifras, que son el 1, el 7, el 3 y el otro 1, que sería entonces 1731. Ya de ahí, bueno, empiezo a buscar un número que multiplicado por 541 me dé exactamente 1731 o por debajo de ese valor. Si yo multiplicara aquí por 1, 1 por 541 me daría 541. Está por debajo y cumple la condición. Vamos a ver si hay otro que se acerque más. Si yo multiplicara aquí por 2, al multiplicar por 2 me daría algo así como 1082. También está por debajo de 1700, pero más cerca que la multiplicación por 1. Ahora, si yo lo multiplico por 3, al multiplicar por 3 me daría algo así como 1623. También está por debajo de 1700, pero mucho más cerca que las otras dos multiplicaciones que hicimos anteriormente. Y si yo intento con el 4, se pasa de 2000. Me da por allá 2100 y algo. Entonces, si yo intento con 4, se pasa, por lo cual vamos a intentarlo entonces con el 3, que el 3 me da por debajo, pero más cerca de 1731. Entonces, al multiplicar por 3, empezamos la multiplicación como ya sabemos. 3 por 1 es 3. ¿Cuánto le falta para llegar al 11? Eso es lo que les enseñaron ustedes. 3 por 1 da 3. Entonces yo debería colocar el 3, ¿no?, en algún lado. 3 por 1 es 3. ¿Y cuánto le falta para llegar al 11?
Entonces ahí es que nosotros decimos que le faltan 8, que es lo que le falta. Entonces al 11 llevo una, ¿cierto? Entonces ya habiendo dicho eso, entonces es 3 por 4, 12. Y una que llevo son 13. ¿Cuánto le falta para llegar a ese 13? Nada, por lo cual colocamos un 0. Un 0 y llevo una porque era 13. Y 3 por 5 da 15. Y una que llevaba son 16. ¿Y cuánto le falta al 16 para llegar a este 17? Una. Por eso coloco entonces el número de 108 como resultado de la primera multiplicación. Ahora bajo el 2. Cuando yo bajo el 2, entonces lo coloco aquí. Y sería 1082. Y para 1082 entonces tenemos que buscar un número que multiplicado por 541 me dé 1082 exacto o por debajo lo más cercano. Entonces, si nosotros probamos con el 1, me va a dar 541. Está por debajo, pero vamos a intentar a ver si conseguimos otro que esté más cerca. Si nosotros probamos con el 2, si probamos con el 2, prácticamente me daría el mismo resultado. Este resultado exacto. Entonces vamos a probar con el 2. Al colocar el 2, entonces multiplicamos 2 por 1, da 2. Al 2, pago. Cuando digo pago, coloco o el 0 o unas 2 rayitas, como usted se sienta más cómodo, pero yo prefiero que coloque el 0 en vez de las 2 rayitas que le colocaba. Entonces, 2 por 1 da 2. Al 2, pago y coloco el 0. 2 por 4 son 8. Al 8, pago y coloco otra vez el 0. Y 2 por 5 da 10. Al 10, pago y coloco otra vez el 0. Y allí estaría terminada, porque ya no hay más ningún otro número que bajar, ahí estaría terminado el ejercicio de división de 17.312 entre 541 nos da como resultado 32, que este es el resultado. Y como pueden ver, este resultado de 32 es otro número natural, porque no tiene decimales y tiene signo positivo sobreentendido o invisible al lado izquierdo del 32. Así se resuelve la división. Hacemos otra para quedar entonces más claros. Tenemos como segundo ejemplo, vamos a colocar 26.455, por decir un número. Y lo vamos a dividir entre otro número cualquiera que vamos a colocar 232, por decir algo. Entonces, ya teniendo esto, esta es la segunda división que nos pide que efectuemos. Y lo hacemos tal cual como lo hacíamos en primaria y en sexto grado. Aquí tenemos un número de 3 cifras. Ojo, si aquí tuviéramos 2 cifras, bajamos 2. Y si tuviéramos una cifra, bajamos 1. Es independiente. Entonces, aquí tenemos otra vez un número de 3 cifras casualmente. Por lo cual, yo voy a bajar 3 cifras. Verifico. Si al bajar 3 cifras, este número es mayor, entonces sí las puedo bajar. Si es menor, entonces tomo otra cifra. Aquí, como son 3 cifras, yo voy a bajar esto y verifico que estos 3 sean mayores que esto. Aquí tenemos 264 y aquí tenemos 232. Por lo cual, este número es mayor que este. Por tal razón, entonces sí lo puedo bajar con 3 cifras nada más. No necesito tomar otra cifra más. Entonces, al bajarlo, necesito buscar un número que multiplicado por 232 me dé 264 o por debajo.
de 264. Entonces, si yo pruebo con el 1 me daría 232. Y si yo pruebo con el 2 me daría 464 y se pasa. Por lo cual tengo que probar con el 1. Al probar con el 1 sería 1 por 2 da 2. ¿Cuánto le falta ese 2 para llegar al 4? 2. Por lo cual coloco el 2. Y no llevo nada. Luego acá, 1 por 3 es 3. ¿Cuánto le faltaría a ese 3 para llegar a 6? 3. Y tampoco llevo nada en este, casualmente. Ahora me falta 1 por 2 da 2. Al 2 pago y coloco el 0. Trate de no colocar las dos rayitas, sino que cuando le toca decir pago, coloque el 0. Entonces, ya teniendo esto, bajamos el siguiente número, que es el 5. Y tendríamos 325, porque el 0 ya no vale nada ahí. Entonces tendríamos 325 al bajar la siguiente cifra. Entonces necesitamos un número que multiplicado por 232 me dé 325 exacto o por debajo. Si probamos con el 1 me daría 232. Y si probamos con el 2 me daría 464. Y 464 se pasa de 325, por lo cual no podemos usar el 2. Entonces tendríamos que usar el 1 otra vez. 1 por 2, 2. Al 5 me quedan 3. O me faltan 3 para llegar al 5. Repito, 1 por 2, 2. Y 2, ¿cuánto le falta para llegar al 5? 3. Luego, 1 por 3 es 3. Y 3, ¿cuánto le falta para llegar al 12? Porque ya el 13 pasó de 2, entonces ahora tiene que llegar es al 12. Entonces, 1 por 3 es 3. ¿Cuánto le falta al 3 para llegar al 12? A eso le faltaría entonces 9. Ya colocando el 9, entonces llevo una, porque fue al 12. Entonces coloco el 9 y llevo una. Y 1 por 2 es 2. Y una que llevo son 3. Al 3 pago. Ya teniendo eso, entonces bajamos el último, que es el 5. Y del mismo modo buscamos un número que se acerque por debajo, un número que al multiplicarlo por 232 de 935 exacto, o se acerque por debajo. Entonces, si yo intento, por ejemplo, con el 1 me daría 232, me da por debajo. Pero vamos a intentar a ver si hay otro que se acerque más. Si intentamos por el 2, me daría 464. También me daría por debajo, pero podríamos intentar con otro número. Si yo intentara con el 3, me daría algo así como 696. También me daría por debajo de este número. Y si intento por el 4, me daría algo así como 927, 28, por ahí. 928. Entonces, si me da 928, si yo intento con el 5, se pasa. Si yo intento multiplicar aquí con el 5, se pasa de los 900. Por lo cual, tenemos que intentar con el 4. Si intentamos con el 4, entonces sacamos cuenta. 4 por 2 da 8. ¿Cuánto le falta al 8 para llegar al 15? Entonces sería del 8 me quedarían entonces para llegar al 15, 7. Y llevo una. 4 por 3, entonces 4 por 3 da 12 y una que llevo son 13. Al 13 pago. Y como fue al 13, llevo una. Entonces,
Por último, 4 por 2, realizamos esta multiplicación, 4 por 2 da 8 y una que llevo da 9. Al 9 pago de nuevo. Y como ya no hay otro número que bajar, entonces simplemente queda hasta ahí. Este que está acá sería el resultado y este que está acá sería el resto, que es 7 en este caso. Cuando a nosotros nos queda algo aquí abajo, le decimos que eso es el resto. Cuando no nos queda nada, pues simplemente no hay resto, sino que solamente está el resultado. De este modo es que se resuelve la división en los números naturales. Como puede usted ver, el resultado de la segunda división también es un número natural, no tiene decimales y tiene signo positivo sobreentendido.